¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ya queda poquito y ya las encuestas están dominando el espacio informativo. Vamos a conversar hoy día con Alejandra Sepúlveda. Ella es vocera de la candidata Janet Jara y está acá en nuestro set. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, Fernando, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Déjame preguntarte al tiro, ¿qué tan traumático puede ser un giro desde la democracia cristiana, tu partido de origen, a ser la vocal, o sea, la vocera de una candidata del Partido Comunista? Bueno, porque ¿te acuerdas que yo he estado contigo, hemos estado conversando de las pensiones y hemos estado conversando de varias cosas y a mí me tocó trabajar con Janet Jara cuando fue, ¿cómo se llama esto? Estuvo de subsecretaria, ¿no? De subsecretaria de Previsión, ¿te acuerdas? Sí. En el gobierno de Michelle Bachelet, y me tocó ahora estar como miembro de la Comisión de Trabajo en el Senado, prácticamente un año y medio trabajando con ella en la reforma de las pensiones, que nos tocó hablar aquí hace algún tiempo atrás. Entonces, frente a eso uno conoce a la persona, ¿no? Conoce a la persona que está detrás de las decisiones, detrás de los acuerdos, detrás de los consensos, detrás de poder encontrar, ¿no?, el bien común para el país. Entonces, más allá de su militancia política, es como ella es capaz de enfrentar, ¿no es cierto?, las complicaciones que puede tener el país y cómo la soluciona. Entonces, una mujer que viene de la democracia cristiana, donde hemos tenido tremendos cambios sociales a partir de ese partido, ¿no? Y lo conversábamos fuera de micrófono, por ejemplo, la reforma agraria, y donde esos cambios estructurales en el país han sido tan potentes para enfrentar lo que es el Chile de hoy. Bueno, eso es hoy día también nuestra candidata Janet Jara, una mujer que viene del Partido Comunista, que no renunció a su militancia, sino con su militancia, es capaz hoy día de decir, mira, hay transformaciones en el país que son necesarias, y una de esas, que fue parte, ¿no es cierto?, de muchas demandas en Chile, ¿no?, incluido el estallido social, precisamente fue el tema de las pensiones. ¿Cuántos carteles vimos, ¿no?, con mejoremos las pensiones? Y después de 3 gobiernos, ella logra este acuerdo, que no era todo lo que queríamos, pero es un paso que hoy día está siendo reconocido, ¿no?, por los jubilados que están recibiendo hoy día una mayor PGU, ¿no es cierto?, sobre los 82 años, y en enero van a recibir todos los jubilados y jubiladas hoy día un aumento también en sus pensiones. Ahora, yo te pregunto esto porque históricamente tu primera cuna, que es la democracia cristiana, siempre fue percibida como bastante, yo te diría, distante del Partido Comunista. De hecho, en esa época, a diferencia de hoy, donde hoy día, yo lo he dicho varias veces, a diferencia de hoy, donde hoy día prima el poder, la fuerza, el que amenaza con más grito, antes la pelea era ideológica. Y la pelea ideológica era muy clara entre un partido derivado de la Iglesia Católica, con una mirada bastante distinta en términos de lo que planteaba el comunismo en el mundo, y sin embargo de pronto en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se formó una coalición ahí específicamente que incluyó al Partido Comunista y a la democracia cristiana, pero daba la impresión de que eso fue coyuntural. Claro, coyuntural, un coqueteo de ahí, nada más. Bueno, yo creo que eso es cierto cuando tú lo miras históricamente, ¿no? O sea, a partir de la Guerra Fría están los movimientos, ¿no es cierto?, que salen precisamente a decir, mira, no el capitalismo, no el comunismo, hay una instancia intermedia que tenemos que crear. Y precisamente a raíz de la Iglesia Católica, la Acción Católica, el Padre Hurtado, ¿no?, y cómo esos movimientos sociales formaron una juventud que fue capaz doctrinariamente de crear, ¿no?, un macizo ideológico que sigue siendo muy importante en la democracia cristiana. Pero yo diría, si uno va a los conceptos, ¿no?, y cómo se ha modificado esto, cómo la Guerra Fría cambió, pero además cómo desarrollamos una política chilena que nos permita incorporar los consensos y cómo nos permita, ¿no es cierto?, con una madurez suficiente de encontrarnos en las raíces comunes.
Y yo creo que la raíz común importante fue cómo derrotamos la dictadura, ¿no? Con nuestra propia historia, no más allá de la Guerra Fría, con nuestra propia historia. Cómo derrotas la dictadura cruel, horrible que tuvimos durante tanto tiempo, y las fuerzas se unen ahí, reconociendo los derechos humanos, ¿no es cierto?, reconociendo cómo tenemos que crecer con una capacidad de cómo llegamos a la mesa a todos y todas, como dice nuestra candidata, ¿no? En esta concentración brutal en el crecimiento y en las posibilidades. Entonces creo que si bien tuvimos una raíz muy distinta, pero hoy día en lo que nos convoca el país, la unión ha sido muy, muy importante. Y yo creo que esto que ha ocurrido con más de un 60% en votación de las bases de la democracia cristiana, ¿no? De las bases de la democracia cristiana, de decir sí, nosotros queremos estar en el gobierno, incorporar además, ahí Fernando, las propuestas de la democracia cristiana también en el programa de Janet Jara. Ahora, Alejandra, déjame hacerte otra pregunta que tiene que ver con de alguna manera, señales. Por ejemplo, Evelyn Matei ha recibido una cantidad enorme de ataques de su mismo sector desde que tenía Alzheimer, yo lo he dicho acá, brutal. Una cosa tremenda. Y Janet Jara también ha tenido ataques. ¿Eso es algo que tiene que ver con qué? ¿Su ideología o su género? Buena pregunta. Como dice la alternativa a todas las anteriores, ¿no? Yo creo que todas las anteriores, pero yo creo que el machismo en política sigue siendo muy brutal. Además, yo creo que es una cosa que está, digamos, mira, el otro día había un foro político, eran solo hombres. Entonces creo que hay una cosa todavía muy enquistada, ¿no?, en la política chilena de un machismo muy, muy, muy brutal, y que si bien se trata de enmascarar, pero en un minuto cuando lo evidencias, te das cuenta que ahí surge permanentemente. Y yo creo, fíjate, que además el vocabulario, la forma como estamos haciendo política es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Porque estos votos, estas cosas, ¿no es cierto?, que a lo mejor, por lo menos a mí, es como bien lejana, pero hemos tenido que aprender, ¿no? Esta cosa de las redes sociales, cómo te atacan, cómo existen cosas artificiales o enmascaradas que te van atacando permanentemente tu idea, o inventan otra, ¿no? O inventan otra. Entonces, frente a esa situación, en donde tú dices, mira, a una candidata del mismo sector, la tratan, ¿no es cierto?, como poco menos que interdicta con el Alzheimer. A una entre ellos mismos en la derecha, que tratan, ¿no es cierto?, de esta derecha mentirosa o esta derecha frágil o esta derecha, ¿no es cierto?, que no tiene consistencia. El que te traten de lloriqueos permanentes, el que te traten de parásitos permanentemente. Esa forma de hacer política, el lenguaje crea realidades, ¿no? Y con estas redes sociales aún más. Entonces, creo que hoy día quienes están postulando a la candidatura a la presidencia de la República tienen que entregar tranquilidad, criterio, certeza, capacidad de gobernar. Si hoy día estamos en la política de cómo destruimos al otro y no cómo somos capaces de sentarnos a escuchar, a entender cuál es la lógica del otro. Ahora, ahí hay un punto que tú has dicho que me parece tremendamente importante, que es esta idea de que esto sea un gallito donde tiene que haber inevitablemente un ganador y un perdedor. Esto no es una cosa donde gane el país, sino que no, gane el que llega. Y desde ese punto de vista, tú vienes de un partido que tenía, bueno, una matriz religiosa muy potente, que hizo pactos en prácticamente todos los gobiernos cuando había que hacer coaliciones, en fin. Mencionaste lo de la dictadura y el combate contra ella y todo lo demás. ¿Y qué tanto ves hoy día a los partidos propensos a aliarse? Porque mira tú tienes partidos, en la derecha tienes 4 o 5 candidatos. Tienes una cantidad enorme de gente que quiere ir y que veremos lo que pasa si es que hay segunda vuelta, a ver cuánto te cobro por mi voto. Bueno, por eso que uno distingue tiempos, ¿no? Entonces uno dice,
en una primaria que la derecha no se puso de acuerdo, no se puso de acuerdo. Y todos plantean hoy día que esta es la gran primaria de la derecha. Pero el otro tiempo es cuando tú ganas, cuando tú ganas y eres capaz, ¿no?, de conciliar, de buscar acuerdo. Y la tercera es cómo gobiernas. Si al final el ganar es como un detalle, ¿no? Es como un detalle, porque los 4 años que te quedan, donde tienes que construir al país, tienes que construirlo con diálogo, con capacidad de entender al otro, de buscar acuerdos. Y eso, ni Kast, ni Kaiser, ¿no?, ni la derecha completa tiene capacidad de hacerlo. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, Kast pasa segunda vuelta en conjunto con nuestra candidata Janet Jara, ¿no?, si, como ella dice al final, si la ciudadanía así lo decide, ella tiene una vocación de gobernar este país, de gobernabilidad, tiene una vocación de diálogo, tiene una vocación de ponerse de acuerdo, tiene una vocación de que el otro, a pesar de que piense distinto, escucharlo para ver qué ideas de eso es capaz de, ¿no es cierto?, de incorporarlo al sistema para avanzar. Y eso creo que la ciudadanía tiene que valorar y entender que el otro, ¿no es cierto?, que la otra persona que puede pasar, ¿no es cierto?, a segunda vuelta, no ha demostrado en nada, en absolutamente nada, poder llegar a acuerdos. Y gobernar no es el arte de la política o lo que tú quieras, pero gobernar es el arte de tratar de buscar acuerdos para poder avanzar. Y creo que ahí, en la gobernabilidad, el candidato Kast tiene solo deudas y respuestas que contestar. Ahora, Alejandra, para ver un poco cómo funciona el sistema al interior de la coalición que está formada en torno a Janet Jara, ¿tú notas que la Democracia Cristiana, tu ex partido, dio apoyo entusiasta o no a Janet Jara? Mira, me han preguntado eso de todos los partidos, de todos los partidos, de qué es lo que está ocurriendo con el PPD, con el Partido Socialista. Pero uno ve en terreno, uno ve en las comunas, ¿no?, donde el comando de nuestra candidata Janet Jara, ¿no?, está hoy día sólido, fuerte, trabajando en las comunas y en la región. O sea, lo territorial yo creo que va muy bien, está bien avanzado, y a lo mejor los partidos políticos trabajan juntos, a lo mejor existen comandos, ¿no es cierto?, que son independientes, que hacen su propio trabajo. Pero creo que la democracia... Ayer estuvimos, ¿no es cierto?, en Enagro, y estuvo acompañando a nuestra candidata Alejandra Kraus. Y yo diría que además el presidente del partido, el senador Hugo Enchumilla, ha hecho declaraciones impecables, además, como siempre, ¿no?, con una capacidad de síntesis y de colocar las cosas en su justa medida. Entonces creo que ha sido respaldos institucionales, pero han sido además respaldos emocionales desde el punto de vista, ¿no?, de la prestancia que tiene la democracia cristiana cuando hace esas declaraciones. Entonces creo que así han sido además todos los partidos, y creo además, Fernando, ¿te acuerdas que yo te dije aquí que íbamos a hacer la reforma de pensiones y nadie tenía mucha fe en eso? Sí. Yo creo que vamos a tener una segunda vuelta espectacular con nuestra candidata Janet Jara, porque va a haber unión, va a haber capacidad, ¿no es cierto?, de entender lo que está ocurriendo en los territorios, va a haber un despliegue territorial muy, muy importante. Y creo que la persona que va a estar al lado, ¿no?, representando a la extrema derecha, va a ser tan evidente el contrapunto con ello que la ciudadanía va a entender y meditar ese voto. Convengamos, sí, que lo que tú calificaste como extrema derecha tiene hoy un apoyo que no había tenido nunca antes, que es el apoyo mundial. O sea, la cantidad de gente que ha salido electa o está de facto gobernando en países que nosotros consideramos importantes, socios en Europa, en todas partes, ha crecido brutalmente. Por lo tanto, da la impresión de que o se está creyendo más en ellos o encontraron una forma de llegar a la ciudadanía
para decirles nosotros somos mejores que todas las otras opciones. Bueno, ese es el desafío. Y eso es lo interesante de la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que ese es el desafío que hoy día tenemos. Sí, hay que mirar el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo son las cosas que nosotros tenemos aquí en Chile, los desafíos que tenemos que realizar. Entonces, a mí me pasa, además como mujer, y mujer en política, ¿no? Que ha sido tan difícil conseguir los derechos, ¿no? Los derechos sociales, los derechos de nosotras las mujeres, los derechos de las minorías sexuales o la disidencia sexual, o como tú lo quieras llamar, pero lo que decimos es todos esos derechos que han sido ganados centímetro a centímetro hoy día, durante todos estos años. O sea, de un plumazo los vamos a decir que no y vamos a retroceder. ¿Y vamos a retroceder en eso? O sea, nosotros las mujeres ha sido brutal como nos han castigado durante millones de años. Y hoy día, ¿no es cierto?, tenemos algo que no habíamos conseguido, ¿no es cierto?, en los últimos 50, 60 años de historia en este país. Y lo vamos a cercenar por esta votación. Y eso no digo que nosotros nos vamos a hacer absolutamente rigurosos y con una fortaleza absoluta en seguridad, ¿no? Nuestra candidata tiene más de 60 propuestas en seguridad. Y que conociéndola, ¿no es cierto?, con la capacidad de trabajo, pero también con la autoridad que tiene, lo va a llevar a cabo. Entonces nosotros tenemos que mirar estos dos mundos, la seguridad, la economía, que es muy importante para la mesa de los chilenos y chilenas, pero también nuestros derechos sociales. Ahora, ahí mencionaste una de esas palabras que en esta particular elección, por las razones que tú misma has dado, es trascendental, la economía. Sí. La economía, sí. Siempre, sí. vuelvo a la historia, siempre en materia política era, bueno, el extremo A era la Unión Soviética, qué sé yo, con el estatismo absoluto, y el otro, el liberalismo total, qué sé yo, que venía desde el extremo de los Chicago Boys hasta la forma en que las democracias europeas y Estados Unidos operaban. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú, cómo explica una candidata comunista que toda la vida ese partido ha estado porque un Estado enorme, gigantesco, una situación donde hay que contar con empresarios, hay que contar con, la iniciativa privada? ¿Cómo es? Sí, pero porque es una candidata comunista, es cierto, pero es una candidata comunista que tiene un amplio espectro, ¿no? De ocho partidos. Entonces ella dejó de ser esa candidata monopartidaria, ¿no? Hoy día es una candidata pluripartidaria, que es capaz, ¿no es cierto?, de recoger las iniciativas, ¿no es cierto?, de todos los partidos políticos que la conforman. Y cuando ella fue ministra del Trabajo y subsecretaria, ¿no es cierto?, fue subsecretaria del Trabajo, le tocó conversar con todos. Y llegó el acuerdo de las 40 horas con los empresarios, y llegó el acuerdo, ¿no es cierto?, del salario mínimo con los empresarios, y llegó el acuerdo, ¿no es cierto?, con los recolectores de basura, con buceo. Ojo, también ella comenzó el Sala Cuna, ¿no es cierto?, hoy día para Chile. También ella lo mostró en el Parlamento, fue una de las últimas cosas que realizó. Entonces, todo eso entiende, y esa es la gobernabilidad que nos da a Janet Jara, ¿no?, que es capaz de tener un amplio espectro político que converge en un plan de gobierno, pero al mismo tiempo converso contigo, porque tú eres importante, los empresarios son importantes. Los empresarios son, ¿no es cierto?, nos sentamos a la mesa y buscamos la fórmula de avanzar, porque ellos quieren que les vaya bien en su negocio, ¿no es cierto?, en su empresa, porque el país le conviene que le vaya bien, porque genera empleo, porque genera riqueza, pero al mismo tiempo cuidamos el equilibrio con los trabajadores y trabajadoras para que también llegue ese crecimiento a la mesa de los chilenos y chilenas. Y esa es la inteligencia, porque como vemos en Europa también, ¿no?, la inteligencia, cómo creamos el equilibrio entre los empresarios y los trabajadores, en que pueda haber un sindicato, ¿no es cierto?, fuerte, pero si no, hay un gobierno que protege. Entonces, creo que ese mix, esa capacidad de dialogar, de llegar a los acuerdos, mira, sin duda, Janet Jara es la que representa de mejor manera esto. Ahora, dime una cosa, Alejandra, si tú tuvieras que singularizar de lo que es el programa de Janet Jara, la cosa más importante que a ti crees que es lo que debiera
motivar y explicarle a los chilenos por qué es tan importante y qué es exclusivo de esa candidatura al programa? ¿Qué escogerías para resaltar? Mira, yo creo que una de las cosas más importantes es el ingreso vital. ¿Mm? Una de las cosas más importantes, ¿el ingreso vital? Vital. Ajá. El ingreso vital porque tiene muchos componentes, ¿no? Y el ingreso vital tiene un poco lo que conversábamos, tiene el cómo tú tienes como meta el ingreso vital a los 4 años, pero ese componente tiene crecimiento económico, ojo, los empresarios, ese componente del crecimiento, o sea, del ingreso vital tiene diálogo con los empresarios, pues se va a crear al primer año diálogo tripartito con los empresarios. Y ese ingreso vital tiene el entender que una persona que trabaja todo el día tiene que tener los recursos para poder llegar a la mesa. Entonces tiene ese ingreso vital, tiene un componente de diálogo, porque se crea una mesa al primer año, tripartita con los empresarios, etcétera. Tiene el crecimiento económico, tiene las pymes, ¿no? ¿Cómo vamos a ayudar a las pymes para llegar a eso? Ojo, un 0,2, ¿no es cierto?, el 1% de su plan económico que queremos crecer va a ir precisamente a incorporarse al ingreso mínimo y el que llegue a la mesa de los chilenos y chilenas. Entonces, esos 750.000 pesos de ingreso vital tiene componentes más allá de la cifra. Tiene diálogo, tiene capacidad de ponernos de acuerdo con las pymes y tiene el objetivo más importante de llegar a la mesa de los chilenos y chilenas. Bueno, está bien peleadita, dice lo que dicen las encuestas, que está bien peleadita, que va a haber segunda vuelta, y ahí va a ser interesante la última pregunta, una segunda vuelta, ¿tú la ves propensa a quiénes? ¿A quién le conviene una segunda vuelta y a quién no? Así como a nosotros que nos conviene, ¿o no? ¿Les conviene pasar a segunda vuelta? La idea es, ok, no vas a obtener probablemente todos los votos en la primera vuelta. Ya, llegas a una segunda, pero la segunda es una cosa totalmente distinta que la primera. Totalmente. Y funciona de otra manera, hay solamente dos candidatos, sí. Y esos candidatos, bueno, incorporan todo el bagaje de lo que fue la campaña. Sí. ¿Cómo se ve eso? Bueno, mira, yo creo que, y compartir contigo, los que hemos estado tantos años en esto, ¿no? Pero la segunda vuelta es absolutamente distinta. Mira lo que pasó Boris Kass, ¿no? Claro. Se dio vuelta la votación, absolutamente. Entonces creo que va a ser muy, muy desafiante, con mucha fuerza, el comando se reestructura, pero yo creo que tenemos que ser capaces, ¿no? Como comando y como bloque político de explicar. Yo creo que la pedagogía política siempre ha sido muy escasa y yo creo que hay que explicar bien qué significa cada cosa y qué significa que esta otra persona gane, cualquiera sea, ¿no? de extrema derecha al parecer hoy día, ¿no? Y qué es lo que pasa cuando estamos proponiendo una coalición política que es la más amplia que hemos tenido en la historia, pero que está proponiendo cosas muy concretas, que conectan con las personas, no con las familias. Y eso es lo que hoy día tenemos que explicar con pera, manzana, con detalle y en el territorio, ¿no? En el territorio. Eso. Alejandra Sepúlveda, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana.